Resistencia en el aula entre el fracaso y la indignación. Principalmente se presenta lo que es la resistencia entre lo que son los estudiantes frente a los maestros, ya que se enfrentan al trabajar con grupos. Un ejemplo de ello sería que un docente le pida a un alumno pasar enfrente a leer un cuento, pero el alumno es muy callado y tímido, así que pone mucha resistencia, permanece en su lugar y aparte de ello baja su autoestima en un instante y se siente muy fracasado, y para ello el maestro debe conocer primero a sus alumnos. Frederick Erikson consideró la cuestión del poder como la capacidad de coacción sobre otros que permanecen potencialmente tanto a los maestros como a los alumnos en el aula, y nos menciona que los alumnos se niegan a aprender según sus diferencias culturales como forma de resistencia frente a los maestros y manteniendo lo que es un conformismo. Análisis sociolingüístico de la interacción escolar. Es el intercambio verbal en el aula. Un ejemplo de ello es una lluvia de ideas cuando interactuamos entre el maestro y los alumnos. En cuanto a la lectura, retomo que los maestros realizan preguntas a sus alumnos y manteniendo un vínculo de comunicación, como se presenta en lo que es la imagen, en donde la maestra está solicitando a los alumnos que participen de una manera adecuada, ya que anteriormente los alumnos eran los que interrogaban a los maestros según la respuesta del alumno, llegando a lo que era un comentario evaluativo por parte del maestro y así desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa, manteniendo una participación activa y no solamente el conocimiento que transmite el maestro, sino también que nosotros como alumnos aprendamos a formular conocimiento por medio de la interacción. Todo lo anterior construye solo aquella parte de la interacción de las clases en las que se puede identificar pautas escolares recurrentes sin considerar el ruido. También encontramos participaciones de otros investigadores como Phillips, que él decía que el análisis conversacional de orientación etnometodológica centraba la atención no en los antecedentes de los hablantes, sino en que estos construían en la situación, se estudiaban las formas en que se lograba una conversación. Por otra parte, Sharrock y Anderson consideraban como un sistema manejado por los participantes, es decir, una forma comunicativa, trabajaba sobre la marcha y generaba gracias a la colaboración entre interlocutores. Ese enfoque permitió ver cómo se lograba o no los diversos intentos de comunicación en el aula. Finalmente, la integración de varias corrientes lograda por John permitió observar que maestros y estudiantes continuamente estaban utilizando los recursos discursivos que poseen para renegociar la difusión misma de la situación y de las reglas que las rigen. Dentro de la investigación nos encontramos con Meehan, el cual adoptó un enfoque que llamó etnografía constitutiva para examinar clases de video grabadas en busca de la estructura de las secuencias de comunicación. Dentro de estos aisló secuencias de interacción verbal, en las cuales se encontraba que la unidad básica tenían una estructura de inicio, respuesta y evaluación. Meehan se proponía comprender las reglas que deben adquirir los estudiantes para poder participar con éxito en las interacciones estructuradas de esa manera. La respuesta errónea se consideraba consecuencia de una falla en el proceso de socialización. La competencia comunicativa requerida para participar en clase presuponía aprender no solamente el conocimiento que transmite el maestro, sino también las maneras de formular.
el conocimiento adecuadamente dentro de las estructuras de interacción. Meehan aproximó y enfatizó las diferencias culturales en las formas de comunicación, que incluían no solamente estructuras lingüísticas, sino también rasgos paralingüísticos, como el hecho de establecer o no contacto visual con un interlocutor. Los niños en los intercios en la cotidianidad escolar. La cotidianidad escolar tiene intercios, ranuras, resquicios, cortes e incisiones. Debemos partir de la cierta concepción de lo cotidiano. Sigue urgente la disyuntiva entre dos perspectivas fundamentales. La resistencia es un concepto que se ha utilizado en los sentidos diferentes entre sí. Quiere decir que se resiste a seguir la lógica escolar bajo la ilusión de salir de su condición para ascender socialmente. Lo que más ha preocupado de estas diversas concepciones a que la resistencia a pasos de su heroica connotación termina por ser usada para explicar el fracaso de los alumnos excluidos. Apropiación. Este concepto también ha tenido connotaciones negativas, pues en las escuelas se pueden apropiarse de niños para canalizarlos en diversas direcciones de ejemplicidad, cursos, oratorias y etc. Y también puede ocurrir al revés, los niños se pueden apropiar de algún espacio de la escuela o material. Los estudios clásicos de Olah siempre enfatizan el hecho de que los maestros dominan la palabra. Los niños toman para sí lo que quieren, lo que les interesa o conviene. Lo mezclan con lo que ellos traen de por sí y lo transforman para poder comprenderlo. La resistencia es la fuerza que siempre se opone a la fuerza que se considera activa. Y la apropiación es la toma de espacios y tiempos no legítimamente asignada a los estudiantes. En la continua negociación con esa fuerza juvenil, los maestros logran establecer acuerdos implícitos que les permiten guiar una actividad de aprendizaje, conducir una discusión, ordenar al grupo para cambiar de materia o para salir al patio, o para sacar o guardar los útiles necesarios. La subversión es casi siempre un proceso que teje y amarra los vínculos entre los niños o jóvenes reunidos casi al azar en una escuela. Forma redes de potencial solidaridad que contrarrestan la tendencia escolar hacia la individuación del proceso educativo. Si bien puede quedar la impresión de que los procesos de resistencia, apropiación y subversión son ostentosos y escandalosos, la mayor parte del tiempo son más bien relativamente tranquilos, sin por ello dejar de ser contestatarios. Conclusión. En los anteriores ejemplos encontramos niños y niñas que participan en el proceso de resistencia, apropiación y subversión. Sin embargo, el sentido del escrito, del aprendizaje y del razonamiento, sus acciones de resistencia o de subversión no son acciones autocoordenadoras, en el sentido manejado por algunos autores, que impidan su apropiación de los saberes escolares. Resisten justamente ciertas prácticas escolares que desliendan su aprendizaje más profundo, significativo, duradero, aun cuando sus acciones pueden ser entendidas por los adultos como disruptivas. Farouk y los niños que discuten sobre los gemelos no se resisten a aprender, están desesperadamente tratando de comprender la información contradictoria que reciben del medio y de la escuela. Sin embargo,
Por ello no dan con la respuesta requerida por la escuela. En lugar de simplemente negarse a aprender lo que el maestro enseña, los alumnos se organizan en función de una mejor apropiación de ese contenido verdadero que la escuela pretende dar. En la escala cotidiana se toma visible la fuerza que expresan los grupos de niños que poseen una cierta vitalidad. Su franqueza revela una capacidad inaudita de contrastar sus propias experiencias con las consignas y los contenidos avalados por la escuela. Sin embargo, tampoco hay que sobreestimar su poder. Parafraseando a Britt Williams en 1991, es tentador mirar a los niños y a los jóvenes resistiendo la hegemonía adulta y dominante, creando sus propios significativos al recibir los múltiples mensajes inscritos en su entorno, tanto escolar como social, creando puentes para comprender aquellos mundos hechos por los adultos. Podríamos pensar que de esta manera se liberan por lo menos momentáneamente de muchas mentiras y discordias recibidas, sobre todo por los medios. No obstante, es difícil que trasciendan los límites impuestos por quienes conforman ese mundo simbólico y material dentro del cual se desarrollan sus acciones y discursos que reflejan las contradicciones de esa cultura dominante. Recrean tanto las restricciones como la autonomía posible. Siempre es posible, como insiste Williams, pues ellos se identifican con figuras e imágenes y juguetes de un contenido bélico espantoso, creados comercialmente para distraerlos de los encuentros cara a cara con sus semejantes y con los adultos que se les puede dar amor y comprensión. Por ello, la responsabilidad de crear otro mundo posible recae también en nosotros los adultos. Bueno, por parte de nuestro equipo eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y participaron en total todos. Y nomás esto es como un breve de conclusión, profesora. Y Tere no pudo grabar por cuestiones personales y porque también había hecho ya casi todo el cartel. Y yo no salí más que hasta el final ahorita porque también yo me la pasé editando el video. Vale, broja. Y pues espero no haya ningún inconveniente.